A ver, la Ilustración nos prometió que la razón nos iba a hacer libres, ¿cierto? Pero ¿qué tal si esa misma razón, de alguna forma, se convirtió en una nueva jaula? Pues justo de eso vamos a hablar. Hoy vamos a desmenuzar la dialéctica de la Ilustración, una obra que se atreve a preguntar algo bien incómodo. ¿Por qué nuestro mundo, que se supone es tan avanzado, sigue generando nuevas formas de barbarie y de control? Y para que quede más claro, pensemos en una paradoja muy de nuestros días. La tecnología nos promete conectar con todo el mundo, pero ¿a poco no sentimos que a menudo nos aísla más? ¿Nos mete en estas burbujas algorítmicas donde solo vemos un eco de lo que ya pensamos? Bueno, esa tensión es justo el corazón de lo que vamos a explorar. Como vemos aquí, la promesa de la Ilustración era la libertad, pero la realidad, la que vivimos, se siente muy distinta. Nos prometieron un universo de opciones, pero muchas veces terminamos consumiendo lo mismo, una y otra vez en una estandarización súper sutil. La industria cultural cambió de formato, claro, pasamos del cine a las plataformas digitales, pero su función, según estos autores, sigue siendo la misma: moldear el conformismo. Ok, para entender esta crítica tan dura, tenemos que irnos a su origen, un diagnóstico que nació en medio del colapso total. Y es que los autores no estaban teorizando desde un café cómodo, no, ellos escribían como exiliados, huyendo del nazismo y tratando de entender cómo la civilización, así, se había venido abajo. Esto de verdad no era un ejercicio académico. Como lo muestra esta línea de tiempo, la obra nació en plena época de las catástrofes. Imagínense el panorama: la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, el ascenso del fascismo. En ese contexto, todo el optimismo de la Ilustración sonaba casi como una broma de mal gusto. Y esta es la pregunta que los atormentaba. O sea, ¿cómo es posible que Alemania, la cuna de filósofos, de artistas, una nación supuestamente ilustrada, pudo caer en la barbarie de Auschwitz? La respuesta que encontraron fue súper desconcertante. El problema no era la falta de razón, sino un tipo de veneno que estaba oculto dentro de la mismísima razón. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El problema, entonces, no era la irracionalidad, el problema era la propia razón, o más bien, un tipo específico de razón que poco a poco se había apoderado de todo. Y a esto le llamaron razón instrumental. Piénsenlo así: es la lógica de la eficiencia pura, una herramienta que solo se pregunta el cómo logro algo más rápido, cómo lo hago mejor, cómo optimizo, pero nunca, nunca se detiene a preguntar el por qué o el para qué. Es la razón de una línea de montaje, del cálculo de costo-beneficio, totalmente divorciada de cualquier ética. La Ilustración, en un principio, buscaba liderarnos del miedo a través del conocimiento. Pero en algún punto del camino, esa búsqueda se torció y se convirtió en una sed de dominio. El objetivo ya no era comprender el mundo, sino controlarlo, transformándolo de algo misterioso a un simple recurso que podemos explotar. Y aquí vemos la trágica progresión. Esta lógica de dominio primero se aplicó a la naturaleza, ¿no?, convirtiéndola en materia prima. Pero inevitablemente esa misma lógica se volvió contra nosotros. Las personas fuimos reducidas a objetos, a datos, a simples elementos estadísticos que hay que optimizar para la producción y el consumo. Bueno, ahora veamos cómo esta lógica de dominio se mete hasta la cocina, en un lugar donde creemos que estamos a salvo: la cultura. El supuesto reino de la libertad y la creatividad. Con esta frase tan potente, los autores nos lanzan una advertencia. En un mundo donde todo está iluminado por la razón técnica, donde todo está calculado, todo es predecible, algo terrible pasa. La espontaneidad y el pensamiento crítico simplemente se apagan. Ellos acuñaron el término industria cultural para describir este fenómeno. Y ojo, no es arte popular que surge de la gente. No, es una industria que desde arriba produce bienes culturales estandarizados, como si fueran coches en una fábrica. Y su propósito no es liberarnos, sino entretener para distraer, para pacificar y al final para reforzar la ideología dominante. Esta tabla es clave porque nos muestra la evolución del control. A ver, la industria cultural de antes, la de la radio y el cine, ofrecía el mismo producto para todos, creando una pasividad colectiva. La de hoy es mucho más astuta. Las plataformas digitales usan la personalización extrema. El algoritmo nos da justo lo que queremos, creando un control individualizado que es muchísimo más eficaz. Ya no hay un producto para la masa, sino un universo a la medida de cada quien, que nos termina encerrando en nuestra burbujita. Y estas son sus tácticas. La industria opera con fórmulas que se repiten hasta el cansancio. Nos da la ilusión de que elegimos, de que hay muchísima diversidad. ¿Qué serie vemos hoy? Pero el resultado final es casi siempre el mismo. Y lo más fuerte es que hasta la rebeldía la absorbe, la empaqueta y nos la vende de vuelta, convirtiéndola en otra camiseta más en la tienda.
Así que, como ven, el análisis de Horkheimer y Adorno no es solo historia, es una advertencia súper urgente que resuena con más fuerza que nunca en nuestra era digital. La lección central es esta. Cuando el progreso tecnológico y la eficiencia avanzan, sin que nos detengamos a pensar, sin una reflexión crítica sobre sus consecuencias, corren el riesgo de volverse en nuestra contra. La razón que no se cuestiona a sí misma se convierte en un nuevo mito, igual de opresivo que los que quería derrocar. Y esta cita final del texto lo resume todo. La única manera de salvar el proyecto de la Ilustración, de rescatar sus promesas de libertad, es a través de la autocrítica constante. Tenemos que, por así decirlo, ilustrar a la Ilustración, reconocer su lado oscuro para poder evitarlo. Y con esto cerramos. La pregunta que nos deja esta obra es más relevante que nunca. En un mundo diseñado para la eficiencia, donde nuestros propios deseos son el combustible del control, ¿cómo se ve una razón que de verdad nos libere en lugar de dominarnos? ¿Cómo nos escapamos de esta jaula que, parece, nosotros mismos hemos construido? La pregunta, la verdad, es inquietante y queda abierta.